Bienvenidos a un episodio más de Hablemos Escritoras en su sección LAM, Literatura alrededor de la mesa. Como cada 3 meses salimos en audio y texto con un tema relevante sobre el mundo del libro, la crítica y la escritura. El título de nuestro episodio hoy es Descolonizar a través de la traducción. Bienvenidos, yo soy Adriana Pacheco transmitiendo desde Austin, Texas. Comenzamos. Hace unos días tuvimos la gran noticia que la escritora argentina Gabriela Cabezón Cámara fue nombrada Long Listed para el National Book Award for Translated Literature 2025 por su novela We Are Green and Trembling, la versión en inglés de su libro Las Niñas del Naranjel, traducido por Robin Myers. Con esta nominación, una vez más, el nombre de una escritora que escribe en español sale al mundo anglo gracias a una traducción. Robin Myers, quien ha traducido para Hablemos Escritoras 2 libros, Free Radicals de Rosa Beltrán y Empty Pool de Isabel Zapata, se ha caracterizado por ser una traductora fina y dedicada. Hablemos Escritoras cree en la traducción y por ello ha invertido en otros 2 proyectos. El libro Arritmias de Angelina Muñiz Huberman, traducido por Dorothy P. Snyder, y el próximo libro a venir, When My Body Ceased to Be Your Home, de la investigadora y escritora Emma Sepúlveda, con la traducción de Denise Creeper. Este enorme proyecto pudo ser posible gracias al premio Dirac, que otorga el gobierno de Chile. En 2024, este libro fue traducido al alemán como Erinnerungen von Ilse an Colonia Dignidad, con lo que se ha internacionalizado aún más. Creemos firmemente que uno de los caminos para hacer más visible la literatura de nuestros países de habla hispana es la traducción. Con ella, hacemos llegar al público lector las obras en sus propios idiomas. Los traductores son los facilitadores de esta ampliación del campo literario, pero se enfrentan a muchos más retos de los que pensamos. Por ejemplo, hasta hace muy poco, una gran cantidad de libros traducidos no tenían el nombre del traductor en la portada, y hoy en día lo seguimos viendo. O por ejemplo, la inteligencia artificial ha sustituido a muchos, o por lo menos ha intentado hacerlo. En muchas ocasiones compiten en condiciones complicadas. De ahí la importancia de dedicar este episodio a hablar de cómo se está descolonizando por medio de la traducción. Hemos invitado para ello a nuestro grupo LAM, quienes hacen una reflexión sobre este tema. Recibimos a Mónica Zurmuck, Mónica Velázquez, Marta Batis y Gabriela Pollitt, y como invitada especial tenemos a la traductora Tania Huntington. Abramos esta conversación pensando qué es la traducción, no solamente como un ejercicio decodificador, de interpretación, lingüístico, sino en su magnitud más amplia y en su importancia, esta lectura cercana que hacen los traductores al texto. Escuchemos a Gabriela Pollitt cuál es su visión sobre este ejercicio tan importante. En definitiva, creo que la traducción hay que entenderla en contextos específicos, que no se trata solamente del tránsito de una lengua a otra o de la recreación de una lengua a otra. Si la definimos desde el oficio de quienes traducen, se trata de que hay que entender que hay relaciones de poder. En ese tránsito vale la pena iluminar esas relaciones de poder. ¿Qué es lo que traemos hacia nosotros? ¿Hacia dónde vamos cuando traducimos a otros a nuestra lengua? No es lo mismo pensar en traducciones de las lenguas originarias que pensar en lo que es para una autora latinoamericana ser traducida al inglés. Estamos hablando de relaciones de poder muy distintas. La circulación del valor simbólico y el prestigio que circula con una traducción es muy distinta en los 2 casos. Y como críticas creo que tenemos que analizar ese tránsito para iluminar las profundas cuestiones culturales que se dan en una traducción. Y continúa haciendo una comparación con el periodismo, en el reto de interpretar las palabras de otro y en el uso del lenguaje.
Para mí la traducción, aunque suena obvio, se volvió un tema eh, porque toda forma de pensamiento es una forma de traducir, una sensación, una emoción, una incomodidad. A una, todo esto se tiene que traducir a una expresión lingüística. Y me di cuenta de que la escritura enfrentaba a un nuevo reto en la pluma de periodistas que cubren el sufrimiento por conflictos armados, por desastres naturales gestados por decisiones humanas, porque tienen que dar cuenta de ese sufrimiento sin revictimizar a las víctimas, sin hacer de la violencia un glamour, sin reproducir un lenguaje condescendiente, y en el camino estrecho por el que deben transitar para mantener la dignidad de sus informantes, veo ahí algo que tiene que ver con la traducción, cómo se traduce ese sufrimiento a una historia que haga justicia a la gente que está sufriendo. A pesar de que sigue habiendo un gran déficit, hay un número importante de traducciones que se están haciendo hoy. Antes solamente se hacía con las obras que merecían, entre comillas, ser traducidas. Hoy afortunadamente se han cubierto otros espacios y se han agregado otros nombres. Dentro de ese escenario está la obra invaluable de las escritoras, como lo comenta Mónica Surmock. En el último tiempo se ha hecho muy evidente la importancia de la literatura latinoamericana en traducciones al inglés. Esto se ha notado especialmente en la circulación de libros escritos por mujeres de la generación nacida entre los años 60 y 90 del siglo pasado, y esto obviamente se va actualizando cuando van publicando mujeres más jóvenes. Estos libros además reciben atención crítica una vez que son publicados. Aparecen reseñados en la sección de libros de periódicos como el New York Times, y varios fueron nominados a premios internacionales en traducción como el Man Booker. Muy interesante el comentario de Marta Batis, los nombres que agrega tanto de escritoras como de editoriales. Creo que Charco Press está haciendo una labor increíble al traducir la obra de los autores y autoras contemporáneos más relevantes de Latinoamérica al inglés, ya sea desde el español o el portugués, ¿no? Y ciertamente Charco Press es ya un referente en el área. Hay otras editoriales que también apoyan trabajos en traducción, pero tienen menor visibilidad y un catálogo sin tantas estrellas como Charco Press. Entonces no pueden competir en la misma liga, digamos, aunque uno quisiera más bien no pensar en competencias entre editoriales, sino en la forma en que se complementan y ayudan entre todas para traer a una nueva lengua un trabajo que merece conocerse. Está en las grandes ligas de la traducción también Fitzcarraldo Editions, ¿no? Que publicó Our Share of Night de Mariana Enríquez y The Accidentals de Guadalupe Nettel, y luego La hija única, como Stillborn, que la cantante Dua Lipa incluyó en su club de lectura, dándole aún mayor fuerza y abriéndolo hacia nuevas audiencias. Fitzcarraldo tiene varios títulos en traducción que son una joya. Está también Archipiélago, que empezó en 2004 publicando en exclusiva traducciones, ha ido creciendo con el tiempo. Otras editoriales que traen literatura latinoamericana hacia el inglés son Farrar, Straus and Giroux, Seven Stories Press, Harper Via, que pertenece a Harper One, Live Right, que se especializa en los clásicos, desde La Ilíada hasta Machado de Asís, pero está incorporando textos más modernos y contemporáneos a su catálogo. The Feminist Press tiene grandes títulos, entre ellos Cockfight de María Fernanda Ampuero. En fin, opciones hay, afortunadamente, y están creciendo. En Canadá, donde existen dos lenguas oficiales, tenemos editoriales pequeñas pero valiosas que publican en español e inglés e incluso en francés, como por ejemplo Lugar Común Editorial, Ediciones Urubu, Laberinto Press, que son pequeñas pero están haciendo su trabajo aquí, ¿no? A nivel local. Sin embargo, es cierto que pese a los esfuerzos que se hacen tanto desde grandes y pequeños espacios para traducir hacia el inglés, que es, digamos, la lengua franca del momento, solo el 3% de los libros publicados en Estados Unidos son traducciones. En Canadá, por ejemplo, Sheila Fishman
se dio la tarea de traducir al inglés a algunos de los más grandes autores quebecois y gracias a eso hemos podido leer a Anne Hébert, a Marie-Claire Blais, a Kim Thuy, entre otras grandes figuras. Entonces, a veces este esfuerzo no nace desde el seno de una editorial, sino del trabajo, de la pasión de una traductora, un traductor que decide ir más allá y rompe barreras y fronteras y convence editoriales y consigue fondos para que se hagan los proyectos, ¿no? En español me parece que estamos más acostumbrados a leer traducciones y consumimos libros en traducción sin pensarlo mucho, ¿no? Mientras que en inglés el lector casi siempre prefiere consumir algo escrito directamente en esta lengua. Yo no me explico la razón, pero es un fenómeno que así es. El hecho de que haya tantas escritoras cuya obra se vende como pan caliente en nuestros países ayuda mucho a impulsar las traducciones, porque las editoriales quieren también participar del beneficio de apostar por estos títulos, ¿no? Así vemos que cada vez se abren más puertas hacia la traducción, pero la realidad es que todavía falta camino por recorrer. En el caso específico de Charco Press, es también la habilidad de las editoriales para poder penetrar en un mercado que es cerrado y además competitivo. Escuchemos a Gabriela Pollitt hablar de esto. El éxito de Charco Press, por ejemplo, que ha puesto a algunos de sus autores como Booker Prize finalistas, es que ya se dieron cuenta de que podían entrar en el mercado gringo con autoras de gran calidad, saltándose las restricciones que hay en los Estados Unidos para la traducción. En ese país solo se traducen menos del 3% de los libros en otras lenguas. Eso implican todas las lenguas. Entonces las traducciones hechas afuera entran a Estados Unidos como libros ya importados, no como libros traducidos aquí adentro. Y en eso radica el éxito de Charco Press. Por supuesto, hay una calidad de literatura, pero todos sabemos que no es solamente la calidad, porque hay una calidad de literatura increíble que no llega a tener el acceso a ser traducido. Y creo que hay que reconocer que hay algo en las autoras traducidas que apela a un mercado que es más global. Mónica Zurmuch agrega un comentario más a esto acerca de la influencia de Charco Press. Influencia de Charco Press en la difusión de autoras latinoamericanas es decisiva. Charco publica traducciones excelentes y ha formado un catálogo potente. Algo similar se puede decir de la editorial Ugly Duckling para la publicación de poesía. Hay otras editoriales que publican excelentes traducciones de escritoras latinoamericanas como The Feminist Press, Grey Wolf, Transit Books y el Poetry Translation Center. Y así como las editoriales independientes arriesgan más que los grandes monopolios a veces, hay otras que arriesgan en la traducción en otros sentidos. Mónica Velázquez se va un poco más allá. Me atrevo a decir que me parece que las grandes editoriales arriesgan menos y replican canon y obras ya seguras para el mercado. Sin embargo, las editoriales independientes en algunos países como Chile o Argentina sí han realizado algunos esfuerzos de curaduría y de riesgo al traer al presente obras agotadas o figuras menos conocidas en nuestro continente. Destacó la obra reeditada de Alexandra Kollontai por Ediciones Espartaco el 2022, o El rescate de la figura de Mina Loy, Futurismo, Dada, Surrealismo, por la editorial La Linterna Sorda, Madrid 2016, o un tercer ejemplo, el libro de Valentín Penrose, Hierba a la Luna, por la editorial argentina Interzona 2021. Me parece valioso el riesgo y la apuesta por una mayor bibliodiversidad. Valiosísima la mirada de Tania Huntington como traductora, quien da su opinión y explica un punto que es relevante: las brechas que se cierran mediante la traducción. Bueno, de entrada celebro que haya este boom, para así decirlo, de escritores hispanoparlantes y de obras suyas traducidas al inglés. Yo siento que una de las razones por las que quise ser traductora literaria era justamente para ayudar a cerrar ese tipo de brechas. Así que me declaro muy contenta ante esta nueva visibilidad y participación
en el mercado, y siento que pues son varias las editoriales que están realmente contribuyendo a esta difusión. No puedo dejar de mencionar Literal Publishing porque tengo que ver ahí si varias traducciones mías han sido publicadas por esta editorial que está manejada por Rosemary Saloon desde Houston, Texas. Y siento que justamente el perfil de la editorial es aumentar las lecturas que se hacen en ambos lados de la frontera, por así decirlo. Otras que admiro mucho, pues a mí me gusta Coffee House Press, que es una pequeña editorial independiente que está basada en Minneapolis, y siento que está haciendo algunas traducciones interesantes al inglés. La editorial Deep Vellum, desde luego, está en mi radar como una de las editoriales independientes, de nuevo, que están realmente haciendo la lucha para publicar a autores de mi interés, ¿no? Y bueno, estos son dos que se me ocurrieron a bote pronto. Pero hemos estado hablando de la traducción del español al inglés. Veamos las cosas en el otro sentido. Si queremos que las obras en español se lean en otros idiomas, ¿qué sucede con las obras en otros idiomas que se lean en español? Mónica Velázquez regresa a este punto. Me parece destacable, junto a la tradición del ejercicio de traducción, el de la reflexión sobre esa práctica, sus efectos sobre el canon y sobre la circulación de la literatura viajante entre lenguas. En cuanto a lo primero, resalto el hecho de poner al alcance de la mano o de la vista lectora textos imposibles de conseguir o adquirir. En Bolivia, por ejemplo, no hay una práctica extendida de producir traducciones locales. Vale por eso nombrar la inicial labor de la editorial El Cuervo, que ha traducido al español a 3 autores alemanes, un francoafricano y un portugués. Nombro el único caso de una escritora, disculpándome por la mala pronunciación de su nombre, Antje Strubel, Mujer Azul, de 2022. En cuanto a lo segundo, relievo iniciativas como la del Gabinete de Traducción del INDEAL de la UBA en Buenos Aires, donde se difunden textos traducidos, tanto como planteamientos teóricos que exceden la práctica concreta, extendiendo su reflexión sobre la traducción cultural, los tránsitos de protagonistas culturales locales migrantes o los modos como las traducciones de literatura o de filosofía han circulado en un país dado. Es claro que siempre que se habla de estos entrecruces de la traducción, se piensa también en las lenguas originarias. Pero cada país tiene sus propias lenguas originarias. Estas hermosas anécdotas que cuenta Gabriela Pollitt nos recuerdan eso. Quisiera contestar esta pregunta con una anécdota. El mes que empezaba mi sabático en Barcelona hace un par de años, la revista Granta, editada por Barrell y Miles, sacaba un número dedicado a la literatura de territorio español como poéticas de lenguaje. E incluía autores españoles, catalanes, vascos, gallegos, valencianos. La noche de la presentación, en la librería Finestres, estaban algunos de los autores incluidos en el volumen. El volumen estaba todo traducido de estas lenguas al español. Y los autores presentes iban a leer sus piezas. Hubo 4 lecturas, una en catalán, una en gallego, una en valenciano y una en euskera. Ninguna fue en castellano. Fue una sorpresa enorme que me enfrentó de lleno a la diversidad cultural y lingüística del país de la península. En esa misma estadía, meses más tarde, en el CCCB, escuché a Yasnaya Aguilar hablando de que las lenguas indígenas nunca han sido consideradas como parte del territorio nacional en México, que en las ediciones de lo que se ha llamado literatura mexicana, editadas en el siglo XX y lo que va de nunca aparece una traducción de alguna de las más de 60 lenguas indígenas del país. Eso, por supuesto, tiene que ver con cómo nos miramos como nación, porque eso que pasa en México pasa en toda América Latina. Barrell y Miles, al presentar ese número especial de Granta, me comentó que para llevar a cabo el proyecto así en Estados Unidos faltaría muchísimo tiempo. Y en los demás países de América Latina podemos decir lo mismo. Entonces,
Me parece que hay una deuda enorme ahí. La editorial Aviala, fundada por Juan Botazo en Quito en los años 80, fue una de las primeras editoriales que tradujo literatura indígena y empezó a traducir también los trabajos de antropólogos, sociólogos, cientistas sociales que venían a hacer investigación en Ecuador, pero que publicaban en Estados Unidos. Y ese trabajo no se leía en español. Eso es algo que ha cambiado y ahora es mucho más normal que autores busquen que, digamos, sus informantes tengan la posibilidad de leer lo que han escrito y se ha cortado esa brecha. Hay proyectos bonitos en la Feria de la UNAM, la Filuni del 23, Socorro Venegas y Adela Pineda Franco presentaron una hermosa edición multilingüe de literaturas indígenas llamado El Árbol de la Vida y recientemente lo tradujeron al inglés. Creo que en este aspecto la deuda que hay con el reconocimiento de las lenguas indígenas es grandísimo y es generalizado. En el comentario de Tania Huntington resalta de nuevo la deuda y el interés que tenemos en las lenguas originarias. Y de nuevo viene a la conversación el nombre de la gran promotora Yasnaya Aguilar. Este es un rubro que llevo muy cerca, siento yo, de mi corazón. Por azares del destino, yo nací en una reserva indígena de los Estados Unidos, entre los Lakota Oglala, cerca del río Cheyenne. Así que aunque yo no formo parte de la comunidad de lenguas originarias o de pueblos originarios, sí son grupos que admiro, que me interesan y que trato de apoyar y promover como pueda. Un ejemplo quizás reciente de esto sería un simposio que co-organicé en el Instituto Mexicano de Cultura de Washington, D.C., la Universidad de Maryland de College Park, que es mi alma mater, y también participó la Universidad de Georgetown. Dentro de este simposio que se llama The Shared Language of Poetry y que se dedicaba a poetas de México y de Estados Unidos, tuvimos una mesa completa, un tema completamente dedicado a poetas de lenguas originarias, tanto de los Estados Unidos como de México. De nuestro lado, pues pudimos invitar a Natalia Toledo, por ejemplo, que escribe en zapoteca, Judith Santo Pietro, que escribe en náhuatl. Para mí, pues eso es muy importante porque pues vemos siempre que la gente que escribe en lenguas menos hablados, por así decirlo, pues son un poco como los que menos se traducen, ¿no? Es donde se nota la traducción como un filtro. Así que todo lo que podemos hacer para trabajar a contracorriente y darle mayor difusión a poemas escritos en idiomas de lenguas originarias, pues yo creo que es muy valioso. Siento que, por ejemplo, fuera de la poesía, una autora que conozco bien y que está teniendo mucho impacto, lo cual celebro, es Yasnaya Elena Aguilar, que ha escrito justamente desde la lingüística sobre la problemática de lenguas en peligro, por así decirlo, y cómo se puede contrarrestar ese fenómeno. Enriquece este comentario también Mónica Zurmuck. Es fundamental apoyar a autoras que escriben en lenguas originarias o que vienen de culturas originarias con ediciones bilingües, en algunos casos con autoras que trabajan en lenguas originarias y en ambos casos con traducciones a idiomas centrales como el inglés, el francés, el alemán, el mandarín. Charco, por ejemplo, acaba de publicar en una excelente traducción la novela Chilco de Daniela Catrileo. En nuestra visita a Bolivia, en el tour Hablemos Escritoras 2024, tuvimos el gusto de tener una anfitriona magnífica, Mónica Velázquez. Gracias a ella tuvimos la oportunidad de entrevistar a Elvira Espejo. Esa entrevista la cerré en lágrimas, porque vi de manera clara tantas deudas que no había visto en cuanto al lugar que deben ocupar y no ocupan los escritores de esas lenguas. Escuchemos a la misma Mónica hablar de esto.
En Bolivia existe ya una tradición de la publicación de obras autotraducidas por escritores y escritoras indígenas que deben llevar sus escritos de una edición en su lengua a otra bilingüe, con el fin de llegar a un público mayor y tener una circulación más amplia. Ya en el siglo XIX, el poeta Carlos Beltrán publicó en aymara, quechua y su traducción al español. En pleno siglo XX fue Clemente Mamani, poeta aymara, quien autotradujo su obra con el fin de ser incluido en la política de la reforma educativa de inicios de los años 90, que promovía la enseñanza en lenguas nativas, pero acusaba la carencia de un material escrito en esas lenguas. Ya en el presente siglo, autores como Elvira Espejo, Mauro Alua y Elías Caurey traducen y publican en 2 o 3 lenguas, evidenciando la conciencia que tienen tanto de su sitio de enunciación como de la composición de su público lector. Otro caso emblemático en Bolivia y para los estudios de relatos orales en lenguas indígenas con traducción es el trabajo de Lucy Gemio, docente colega que falleció hace muy poco y que enseñó la cultura popular en la carrera de literatura de la UNSA desde 1987. Dejó una colección de 14 volúmenes de relatos recopilados en lengua original y traducidos al español. El proceso de transcripción, recopilación, traducción y edición del relato oral tiene su singularidad. Es complejo y por lo mismo un gran aporte que merece ser más investigado. Lo que también está llamando la atención sobre este tema es que las mismas traductoras están reflexionando sobre su quehacer. Mónica Zurmuch atinadamente hace una referencia a un artículo escrito por la traductora Sophie Hughes, quien también es parte ya de nuestro acervo en Hablemos Escritoras. En julio de 2023, el New York Times publicó un artículo de Sophie Hughes sobre la traducción. Hughes despliega diferentes versiones de un fragmento de Temporada de Huracanes de Fernanda Melchor y otro de Limpia de Alia Trabuco Serán, libros que ella misma tradujo. Demuestra magistralmente el trabajo que realiza con cada texto para trasladarlo de un idioma a otro, mostrando cómo a través de diferentes borradores se va logrando captar toda la riqueza del texto original. Otro papel importante de las y los traductores es el que juegan tanto para hacer críticas sobre su trabajo, como también lo ha hecho la gran traductora y docente de la traducción, Esther Allen, y la labor que muchas de ellas hacen para traducir y lograr la publicación de libros que descubren y que les despierta el interés de traducirlos. Tal es el caso de Los árboles, de la escritora Claudia Peña, que se traduce gracias a la gestión de la traductora Robin Myers, y con ello, por primera vez, es publicado en este idioma. Tania Huntington nos da otros ejemplos. Pues yo creo que puede ser un papel preponderante, dado que especialmente cuando se trata de géneros, en mi caso como poesía o poesía en prosa, el hecho de que yo viva en México y conozca personalmente a autoras, pues eso significa que yo personalmente puedo gestionar la publicación de la traducción de, por ejemplo, el libro Saudades de Sandra Lorenzano, para dar un solo ejemplo, ¿no? Robin Myers es de mis colegas favoritas. Admiro muchísimo todo lo que está haciendo para justamente gestionar. Ahora bien, siento que de repente a los traductores es muy difícil que también nos echemos encima la gestión. Cuando se da, está increíble, pero ojalá justamente hubiera como más gestores que nos echaran la mano en ese sentido, porque pues ese es como un labor también importantísimo. El papel que juegan los recursos en el financiamiento o no de la traducción es para Mónica Velázquez importante, pues esto remarca también ciertas agendas y ciertos intereses. Creo que no se trata de un deber ser, pero sí de una toma de conciencia del riesgo o de la rendición al mercado por parte de quienes traducen. En países donde existe financiamiento o estatal o privado, es clara una agenda dentro de la que se inscriben esos trabajos. Algo más osado podría rastrearse en casos de editoriales que marcan y financian líneas propias, como aquellas que apuntan a un corpus que refuerza una ideología, el feminismo, por ejemplo,
o a un objetivo de dar a conocer ciertas autorías. Lo que, sin embargo, si no explicita su objetivo, puede caer en una arbitrariedad o antojo personal de quien dirige esas editoriales, un aspecto que también habría que debatir. Marta Batis atinadamente habla de lo que debería ser el papel de los y las traductoras. Traducir, pero el mercado y el mundo del libro actual ha cambiado mucho eso. Pues el papel de los y las traductoras debería ser traducir y ya. Pero en este mundo en el que vivimos, que es tan competitivo, muchas veces tienen que hacer muchas otras cosas. A veces tienen que descubrir, entre comillas, a un autor que les guste mucho o en cuyo trabajo se quieran enfocar, tienen que conseguir los derechos de traducción, encontrar una editorial que esté interesada, ayudar a solicitar fondos, ¿no? Para pagar la traducción o para pagar la edición. En fin, es agotador y quita mucho tiempo que podría utilizarse traduciendo, pero ahora en las humanidades, por desgracia, hay que ser hombre y mujer orquesta para todo. Los y las traductoras son autoras de los libros en traducción, valga la redundancia, y deben ser tratados o tratadas con la misma deferencia con la que se trata el escritor original. Hemos avanzado porque ya se pone al fin el nombre de quien ha traducido en las portadas de los libros en traducción, pero todavía hace falta reconocer la enorme labor de amor y el inmenso trabajo que hay tras toda traducción literaria. Y además quisiera yo hacer una última mención a este respecto, porque en mi experiencia los mejores traductores y las mejores traductoras siempre son escritores también, porque traducir es reescribir, es escribir un nuevo libro en una nueva lengua. Entonces, para traducir poesía es necesario, me parece a mí, o es importante que el traductor sea poeta también, que sepa manejar las herramientas del género, que entienda la sensibilidad, la carga emotiva, el contexto del texto que se está traduciendo. En fin, la labor del traductor, de la traductora, es tan importante y de repente es tan invisible o se le da tan poca luz, se pone tan poco el reflector sobre los traductores que es injusto porque son las personas que coescriben los libros y gracias a quienes podemos tener acceso a ellos. Entonces a mí me parece que se merecen todos los aplausos y todo el respeto y todo el reconocimiento. Con el anuncio que mencionábamos al principio del premio que gana Las Niñas del Naranjel de Gabriela Cabezón Cámara, traducido por Robin Myers, se valida una vez más la gran calidad de escritoras argentinas. El talento está en todos los países de habla hispana, pero es importante pensar en el papel que tienen los mismos países, sus editoriales, escritoras y escritores y por supuesto sus gobiernos para hacer más traducciones. Escuchemos a Mónica Zurmuch comentar sobre esto. Un fenómeno a resaltar en la literatura argentina es la traducción de autoras de generaciones anteriores. City Lights ha publicado a Silvina Ocampo, Archipiélago Box a Sara Gallardo, Literal a Perla Suez, Ana María Shua y Tununa Mercado, Ugly Duckling a Mirta Rosenberg y Susana Tenon, Clapton Press a Juana Manso y Juana Manuela Gorriti. Una experiencia que ha impactado en la traducción de autoras argentinas en el exterior es el programa SUR, que desde 2009 financia traducciones de autores y autoras argentinas a otros idiomas. Es un programa estatal. Muchas de las traducciones de autoras a las que me he estado refiriendo han contado con financiamiento de este programa. ¿Pero los premios siguen llegando a las mismas escritoras o escritores? ¿Se ha ampliado ese canon también? Gabriela Pollitt lo reflexiona así. Es un asunto, el de la traducción me parece que es un asunto que da para una conversación más larga. A mí me parece muy llamativo, por ejemplo, el caso de Cristina Rivera Garza, que gana el Pulitzer con su libro del invencible verano de Liliana, porque no lo traduce, lo escribe en inglés al mismo tiempo que en español.
Es interesante escuclarla a ella hablar de lo que fue la experiencia de escribir en un mismo libro en 2 lenguas. Pero desde un punto de vista de la crítica, claro, es obvio que la autora tiene un pie en un país y el otro pie en el otro, pero busca tener un perfil importante en Estados Unidos. Y para hacerlo necesita o aspirar a un premio local, tiene que ser un libro que esté escrito en inglés. Lo mismo pasó con Edna Díaz y su libro Fortuna, Trust, también ganador del Pulitzer. No creo que sean decisiones azarosas ni que tengan que ver solo con la escritura o con que estos autores tengan un pie en un lado y un pie en el otro. Son formas de garantizarse una mayor circulación y saltan el paso de la traducción. También está Valeria Luiselli, que ha publicado primero en inglés algunos de sus libros y luego lo traduce al español. Y a mí me parece que es interesante ver qué fenómeno sucede cuando estos autores se saltan el paso de la traducción. Tanya Huntington apela a algo que es importante considerar, la figura del autor mismo. En muchos casos no basta que los libros estén traducidos, sino que el autor o la autora tengan una presencia en el mercado lector. Es complicado, porque entramos al juego del huevo y la gallina. Si no tienen obra traducida, ¿cómo se les va a conocer? Y si se les traduce, ¿cómo se les va a reconocer y hacer difusión? ¿Cómo se van a vender estos libros? El espacio sí está para todas, pero las oportunidades siempre se decantan. Bueno, yo en lo personal creo que no es como un pastel que se reparte y se le toca un pedazo a Schweblin o a Rivera Garza, ya eso quiere decir que no se van a leer a otras autoras. Al contrario, yo siempre he sido de la idea de que hay espacio para todas y lo que hay que hacer es pues poner más lugares en la mesa y punto, ¿no? El hecho de que algunas tengan mayor visibilidad, pues ese éxito, yo creo que al contrario es algo positivo, es un fenómeno notable. Y por supuesto, pues en las letras siempre va a haber autores y autoras que tienen más visibilidad, que son más reconocidos. Y pues yo creo que todos sabemos, especialmente aquellas personas que escribimos poesía, que hay géneros de menos impacto en términos de ventas. Y hay autores que pues no tuvieron en vida gran renombre, pero que más adelante son rescatados, por así decirlo, o reconocidas a posteriori, y eso creo que pues es otra vía siempre posible, ¿no? Que no todo es como de reconocimiento inmediato o de una cuestión de difusión. De hecho, no sé, está lo visible, la visibilización, y luego está como la fama, la escritora como figura pública. Pues creo que habría que ver esos dos fenómenos como de manera separada, tal vez. Mucho agradecemos a Mónica Zurmuch sus palabras sobre Hablemos Escritoras, en el contexto de estar traduciendo su sitio web al inglés, para poder dar material, información y herramientas a personas que quieren leer pero no hablan español, para ellos que compran libros, para los bibliotecarios, para que puedan recomendar estos libros maravillosos y los puedan recomendar junto con las escritoras en su propio idioma. Es importante el esfuerzo que está realizando Hablemos Escritoras para hacer disponible áreas de la plataforma en inglés y por tener un proyecto que reconoce la importancia de la traducción y la difusión de escritoras latinoamericanas en otros idiomas. Esto tiene además mucha relevancia dada la mirada amplia, transgeneracional y translingüística de Hablemos Escritoras. Dentro de los Estados Unidos hay iniciativas que hacen también lo suyo, apostándole a un mercado que se podría decir es casi hermético, y en donde, sin embargo, se continúa esta lucha por la difusión. Tanya Huntington nos comenta sobre los esfuerzos en este sentido. Bueno, aquí pues no puedo dejar de llevar agua a mi propio molino. Nuevamente el proyecto que ya mencioné, Literal Publishing, también está asociado a una revista que se llama Literal Voces Latinoamericanas o Literal Latin American Voices en inglés.
Y aunque no es un proyecto 100% bilingüe, es decir, no todos los textos se publican tanto en inglés como en español, el proyecto de la fundadora Rosemary Saloom, mi amiga, mentora, colega, etcétera, una persona muy admirable, su idea era que un poco que ya se esperara que la gente que vive de ambos lados de la frontera tuviera como cierta capacidad de entenderse en el idioma del otro, ¿no? Así como sucede en países como Suiza, donde se hablan varios idiomas, y hay muchos ejemplos, ¿no? Que esto fuera el caso, especialmente en el área fronteriza entre el norte de México y el sur de Estados Unidos o el suroeste de Estados Unidos. Así que yo en lo personal siento que literal es un proyecto en el que me encanta ser partícipe, me encanta ser jefa de redacción de la revista. Me hace sentir que, pues, que desde esa trinchera algo podemos lograr para aumentar las lecturas de autoras que escriben en español al otro lado de la frontera, en los Estados Unidos. Pero siempre queda esa sensación de que los grandes capitales y un mercado que no se caracteriza muchas veces por su lealtad o solidaridad, siguen reforzando el consumo de ciertos productos, pensando al libro como un producto, y no buscan esas pequeñas delicadeces de libros que son exquisitos y que vale mucho la pena leerlos en otros idiomas. Marta Batis, con su mirada práctica, lo pone así. Definitivamente los grandes sellos siempre tendrán enormes ventajas sobre el resto. La traducción está ayudando a hacer más visible la obra de ciertos autores y autoras, pero la gente tiene también que oír de ellas, recibir recomendaciones y rara vez las secciones de los libros en los diarios, por ejemplo, recomiendan traducciones. Y a veces, incluso si la traducción ha sido publicada por un gran sello, al ser traducción se mantiene en un segundo plano porque se privilegia la obra escrita en la lengua del país de distribución. Esta es una realidad del mercado que lastima a traductores, escritores y también a los lectores. Yo lo veo como un fenómeno afín a lo que vemos que sucede con la comida, ¿no? Y perdón por la comparación un poco pedestre, pero lo más fácil de encontrar, lo más accesible es lo que todos ya conocemos, ¿no? Un lugar de comida rápida, de hamburguesas, cualquier otra cadena, elegante, casual, pero cadena famosa al fin, ofrece al comensal promedio la certeza de que encontrará en la carta algo con lo que esté familiarizado y que le guste. Para degustar, en cambio, algo más sofisticado, diferente, un platillo extranjero de esos que el promedio de la gente consideraría exótico, como lo puede ser una buena traducción de un autor poco conocido, hay que saber primero que ese platillo existe y luego dónde se puede conseguir, es decir, tiene que haber acceso a él. El lector de traducciones es una especie de foodie literario, ¿no? Pero también tiene que trabajar más para encontrar lo que va a leer, porque no es lo primero que va a tener a mano cuando entra a una gran tienda de libros, a una gran librería, ¿no? Por eso es tan importante apoyar a las librerías independientes, que son como nuestras tiendas gourmet. Las revistas, especialmente las que están en línea, juegan hoy un papel fundamental para difundir la traducción. Tenemos, por ejemplo, World Literature Today y Latin American Literature Today, que son espacios donde se publican fragmentos, poemas, ensayos y hacen conocidos los nombres de escritoras. Acá tenemos otros ejemplos que nos dan Marta Batis y Mónica Velázquez. Words Without Borders, sin duda, es un espacio clave para literatura en traducción y uno que yo en lo personal visito con frecuencia. Hay esfuerzos académicos también como The Journal of Literary Translation de Yale University, Literature in Translation de la maestría en Creative Writing de The New School en Nueva York, Alchemy de la Universidad de California en San Diego, Asymptote Journal, Agni de Boston University, Iowa Review, etcétera. La lista es larga, ¿no? De revistas y de espacios de este tipo para la traducción. Creo que las universidades están ayudando a mantener vivo el interés en la traducción, sobre todo en las nuevas generaciones, en los jóvenes en formación. Esto es muy importante, aunque, bueno, en la mayoría de los casos sus publicaciones no tienen un alcance masivo, entonces, o un alcance que vaya más allá, no sé, del campus o de su comunidad inmediata. Sin embargo, es muy importante, ¿no? Que existan estos espacios, estas revistas
para mantener vivo el interés en la traducción y llevarlo a las comunidades de manera más directa, más cercana. No puedo aportar nombrando iniciativas de publicaciones periódicas, pero sí de académicas concretas que están sistemáticamente estudiando fenómenos de migración de personas, lenguas y obras en el continente latinoamericano. Menciono solamente un caso, que es el que más conozco. Se trata de la obra crítica de la doctora Magdalena González Almada, quien ya en más de una veintena de artículos ha ido asentando los movimientos de autoras, autores migrantes que se han autotraducido o que mantienen obras escritas en dos lenguas indistintamente, sin traducción de una a la otra, y que desafían nuestra noción de frontera. Estas escrituras son políticas, esta crítica lo es también. Remito pues a sus trabajos sobre escritores bolivianos nombrados y añado sus ensayos sobre poetas en traducción-migración como Fabián Severo, uruguayo residente en Brasil, cuya obra transita del portugués al español. Al fin de cuentas, tal vez, el traductor debería de ser lo que Gabriela Pollitt con esta hermosa reflexión concluye. Una de las cuestiones que quizá le debemos mucho a la profesionalización del campo es que se considere a los y las traductoras a la par que los y las autoras de los textos. La traducción es un acto creativo tanto como lo es la escritura de un texto, ¿no? La traducción está ceñido a las palabras de los otros, pero es un acto creativo. En el mundo ideal, una traductora o un traductor debería tener un importante lugar al momento de decidir qué se traduce y qué no se traduce, porque son ellos y ellas quienes mejor perciben, ¿no?, el valor de la obra y el alcance de la obra. Para quienes entendemos el libro tanto como un objeto cultural, como una narrativa que cuenta historias que buscan generar una experiencia estética, las preguntas me parece que deben estar focalizadas, insisto con esto, en las estructuras de poder, de prestigio, de valor simbólico que llevan ciertas obras y que hacen que sean traducidas o no a universos de lectores distintos. Y eso creo que es lo que me parece más importante de esta reflexión. Y así es como llegamos al final de esta cápsula. Muchísimas gracias a estas críticas por acompañarnos en este episodio LAM 11 sobre la traducción y cómo nos ayuda a descolonizar, a derribar fronteras y a acercarnos. Nos escuchamos en el próximo LAM y los invitamos a que visiten nuestra página web www.hablemosescritoras.org en nuestra sección crítica, en donde podrán escuchar y leer en inglés y español las reflexiones críticas que cada 3 meses tenemos para ustedes. Muchas gracias a Gabriela Pollitt, Mónica Surmuk, Mónica Velázquez, Marta Batis y a Tania Huntington. Esta colaboración la hacen posible gracias a esta dedicación que tienen por la tarea de hablar de la literatura. Muchísimas gracias a todos ustedes que nos siguen cada semana, a quienes nos difunden y a quienes nos siguen en nuestro newsletter y se suscriben a nuestra página web. Muchísimas gracias también a nuestro equipo que hace posible este maravilloso proyecto de Hablemos Escritoras. Yo soy Adriana Pacheco, transmitiendo desde Austin, Texas. Todos los derechos reservados.